Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Jesús Eduardo Soto Vega. Tengo el honor de ser presentador y moderador de este evento que lleva por nombre Congreso Internacional de Investigación y Cuerpos Académicos 2020, específicamente de la Universidad Autónoma Indígena de México. A nombre de la rectora, María Guadalupe Ibarra Ceseña, sean todos bienvenidos a este evento que es organizado por el Coordinación General de Investigación y Posgrado e Dirección de Investigación. En el marco previamente al 19 aniversario de la UAIN y la Jornada Sinolense del Conocimiento. En esta ocasión toca presentar al cuerpo académico que lleva por nombre Tecnologías Educativas en el Aprendizaje de la Lengua Indígena Mayo-Yoreme, en sus siglas CATEA-LEMI, el cual tiene como función desarrollar investigación que permita comprender e innovar la educación de la lengua indígena Mayo-Yoreme mediado por tecnología educativa. El CATEA-LEMI se creó en el año 2016 a partir de la reflexión de 4 docentes del programa educativo indígena de ingeniería, en sistemas computacionales de la Universidad Autónoma Indígena de México, en torno a la importancia de preservar la lengua indígena yoreme, hablada principalmente en el norte de Sinaloa y sur de Sonora, por adultos mayores y por tanto en peligro de extinción. A través de la investigación, así como también por medio del desarrollo de software para dispositivos móviles que contribuye a una rehabilitación entre los mayores y jóvenes yoremes y mestizos. A partir de entonces y hasta la fecha, el cuerpo académico CATEA-LEMI tiene como propósito perseverar la lengua indígena mayo, yoreme, ha emprendido diversas acciones a través de la investigación e innovación en sistemas y ambientes educativos, por lo que ha realizado proyectos, desarrollado prototipos y ha publicado resultados mediante divulgación científica. Los integrantes que forman parte del cuerpo académico de CATEA-LEMI son el ingeniero José Luis Armenta Niebles, la maestra Brenda Edith Gutiérrez Herrera, la maestra Margarita Ruiz Oría y el doctor José Emilio Sánchez García, quien es líder de este cuerpo académico, quienes han participado en proyectos de investigación financiados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior, PRODEP, tales como desarrollo de un juego serio para el aprendizaje de la lengua indígena mayo-yoreme y el curso masivo abierto en línea de educación inclusiva y era digital. Este último corresponde a la formación de una red de cuerpos académicos en el programa de redes para comunidades digitales para el aprendizaje en educación superior, CODAES, y redes para el desarrollo de evaluación de competencias de aprendizaje en educación superior, con sus siglas de SCAES, donde participan además el cuerpo académico los siguientes otros líneas de investigación, ¿no? Punto número 1, tecnología educativa y sociedad del conocimiento del Centro Regional Formación Docente e Investigación Educativa. De igual manera participan en investigación educativa y estudios sobre la Universidad de Guadalajara, desarrollo de aplicaciones con tecnología de información de la Universidad Autónoma de Chiapas y lo que es servicios tecnológicos de la Universidad Tecnológica de Taquemal. Entonces, trabaja en colaboración con el cuerpo académico de CATEA-LEMI. Esto con el propósito de sistematizar la experiencia en la formación y desarrollo de este cuerpo académico, se concibió este libro, el cual se presenta hoy, formado y desarrollado por los integrantes y el doctor José Emilio Sánchez García, el cual se presenta investigaciones en las que han participado los integrantes correspondientes. En sí, la tecnología educativa y contextos interculturales se terminó de imprimir en marzo del 2019 en los talleres gráficos de edición de Lirio, en Ciudad de México, tiraje 1000 ejemplares. Sin más preámbulos,
voy a dar inicio a lo que es la participación correspondiente en el orden que se va a trabajar. Es como lector crítico el doctor Giovanni Martínez Ramírez, quien se ha dado el tiempo necesario para leer los artículos que este libro divulga, para posteriormente realizar preguntas al doctor José Emilio Sánchez García. Entonces voy a hablar un poquito de la semblanza o reseña del doctor Giovanni Martínez y posteriormente paso con la semblanza del doctor José Emilio Sánchez García. El doctor Giovanni Martínez es licenciado en informática por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Obtuvo el grado de maestro en ciencias de la computación en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, mejor conocido como CICESE, en el 2003, y obtuvo el grado de doctor en tecnologías educativas en el Centro Universitario de Mar Cortés en el 2015. Actualmente es docente en la Facultad de Ingeniería Mochis de la UAS con el reconocimiento del perfil PROMED. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato y es líder del cuerpo académico en conciliación que tiene por nombre Sistemas Innovadores Aplicados al Contexto Educativo. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales en el área de ingeniería de software y la tecnología educativa y ha impulsado la creación de nueva oferta educativa en tecnologías de la información. Los proyectos que hoy en día emprende involucran sistemas de gestión de conocimiento, inteligencia artificial y desarrollo de herramientas para la solución de problemas del área matemática en el contexto educativo. Un honor tener como lector crítico al doctor Giovanni Martínez. Como presentador del libro, pues tenemos al doctor José Emilio Sánchez García, líder del cuerpo académico. El doctor José Emilio Sánchez García nació en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Es licenciado en sistemas computacionales, maestro en sistemas de información administrativa y doctor en tecnología educativa. Trabajó en el sector público durante 13 años, principalmente en el área de tecnología de la información y comunicaciones, en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. Realizó estancia en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Barcelona y participó en el programa de investigadores extranjeros en la Universidad de Murcia. Obtuvo la insignia y certificación en diseños instruccional de cursos masivos abiertos en línea, sus siglas MOOC, por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Revisor de artículos científicos en la revista de Educación a Distancia, en sus siglas RED, Educación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Murcia, diplomado en la creación de cursos virtuales digital en el Instituto Politécnico Nacional, participación en el 22 Encuentro Internacional de Educación a Distancia, organizado por la Universidad de Guadalajara. Desde el año 2007 es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Indígena de México. Dentro de la Universidad Autónoma Indígena de México ha ocupado diversos cargos, como comisionado del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales, encargado en el área académica de la Unidad Los Mochis, comisionado de vinculación, promoción y difusión de la investigación y coordinador de programas de maestría y doctorado en sistemas computacionales. Cuenta con perfil deseable PRODEP, evaluador del perfil deseable PRODEP mismo, profesor de licenciatura y posgrado, líder del cuerpo académico de tecnología educativa, como apoyo al aprendizaje en la lengua indígena Mayo y Oreme, proyecto de investigación financiado por PRODEP, al cuerpo académico denominado Juego Serio de Aprendizaje de Lengua Indígena Mayo y Oreme. Es integrante de la red nacional denominada Redes de Desarrollo y Evaluación de Competencias para Aprendizaje en Educación Superior, proyecto financiado a la red de SKIES denominando Cursos Masivos Abiertos en Línea MOOC. Educación Inclusiva y Era Digital. Diseñador del proyecto de repositorio de recursos de apoyo educativo mediante Google for Education, financiado por PADES 2019. Asesor en la configuración e implementación de los sistemas de gestión del aprendizaje de la modalidad mixta, unidad Los Mochis, unidad virtual. Y también
Lideré el posgrado, así como también la plataforma de revistas científicas Open Journal Systems, diseño del plan de estudio de maestría y doctorado en sistemas computacionales de la Universidad Autónoma Indígena de México. Su área de interés ha sido diseño de cursos en líneas y uso pedagógico de las TIC, de lo que se han publicado un libro, capítulos del libro y artículos científicos. Actualmente es director general de la unidad virtual y representante institucional de la Universidad Autónoma Indígena de México ante el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, ¿no? Que lleva por nombre sus siglas ECOSAT. Sin más preámbulos, daremos inicio a la lectura crítica por el doctor Giovanni Martínez Ramírez, enfocado a la presentación del libro que el doctor José Emilio Sánchez García nos está dando el honor de presentar en esta ocasión. Cedo la palabra al doctor Giovanni. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctor. Muy bien. Pues bienvenidos todos. Quiero agradecer la invitación del doctor Jesús Ramón Rodríguez Apodaca a este Congreso Internacional de Investigación y Cuerpos Académicos 2020, quien es parte del comité organizador. Desde luego, también quiero agradecer la invitación a la Coordinación General de Investigación y Posgrado y principalmente a la Universidad Autónoma Indígena de México. ¿Sí? Bien. Mi función en este evento es como lector crítico del libro titulado Tecnología Educativa y Contextos Interculturales, ¿sí? Este libro presenta 6 trabajos de investigación del cuerpo académico Tecnología Educativa en el aprendizaje de la lengua indígena Mayo-Yoreme, y está bajo la coordinación del doctor José Emilio Sánchez García, quien también es líder del cuerpo académico. Es un trabajo interesante, es un trabajo extenso. Entonces, me voy a enfocar en el análisis de 3 artículos, ¿sí? Donde el doctor pues nos va a plantear el problema, la propuesta tecnológica o el método de solución y las conclusiones del trabajo de investigación. En este contexto, me gustaría plantear una serie de preguntas al doctor José Emilio para que nos ayude a profundizar en las experiencias de investigación alcanzadas. Entonces, el primer artículo que vamos a analizar es el relacionado con el análisis de problemas de aprendizaje en la programación orientada a objetos, ¿sí? Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es la siguiente. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en el aprendizaje de la PO, de la programación orientada a objetos? Doctor Emilio, lo escucho. Ok, muchas gracias, doctor Giovanni. No sé si me escuchan bien. Sí, ok, muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a ambos, ¿no? Al doctor Jesús Eduardo Soto Vega, porque él también es parte ya integrante recientemente, ¿no? Del cuerpo académico Tecnología Educativa en aprendizaje de lengua indígena Mayo-Yoreme. A usted, doctor Giovanni, por esta participación, muchas gracias. A los organizadores, en este caso el doctor Jesús Ramón Rodríguez Apodaca, la doctora Elvira, también. Igualmente el doctor Ernesto Guerra, coordinador general de investigación y posgrado, y sobre todo a la doctora María Guadalupe Ibarra Ceseña por esta iniciativa, ¿no? De hacer un congreso internacional de cuerpos académicos de investigación y cuerpos académicos en el marco de estos 19 aniversarios de la Universidad Autónoma Indígena de México, así como también aprovechando la jornada del conocimiento, ¿no? Que se hace aquí en Sinaloa cada año. También decir que es bien importante que la publicación de este libro fue
por fondos, ¿no?, del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa del 2018, ¿no?, de la Coordinación General de Investigación y Posgrado. De ahí, gracias al apoyo a las gestiones del doctor Guerra y su equipo, pues se logró hacer esta emisión de estos 1000 libros, ¿no? También le agradecemos bastante ese apoyo, ¿no? Y en relación con las preguntas, bueno, con esta pregunta de este primer artículo, que es análisis de los problemas de aprendizaje de la programación orientada a objetos, pues el problema es que se manifiesta porque la programación orientada a objetos es una materia compleja. Es compleja porque integra muchos elementos, como son el paradigma orientado a objetos, el lenguaje de programación, el entorno de desarrollo, la metodología de desarrollo, el lenguaje de modelado, los patrones de desarrollo, y, por ejemplo, la lógica de programación, que es bien importante. Por lo tanto, los alumnos se encuentran ante una cantidad abrumadora de conceptos en un periodo corto de tiempo, lo que dificulta su asimilación y el desarrollo de las habilidades para generar líneas de código. Debido a que los conceptos que se tratan en la asignatura de programación de objetos son muchos y en algunos casos difíciles de comprender por el alto nivel de abstracción, esto se configura como un factor que dificulta su aprendizaje. Esto se ha visto reflejado, por ejemplo, cuando los estudiantes generalmente no distinguen entre lo que es una clase y lo que es un objeto. Independientemente de la generación de estudiantes, siempre existe el problema de la comprensión y aplicación de conceptos para la resolución de problemas de automatización expresados en líneas de código de algún lenguaje de programación. Los estudiantes inician la programación en computadoras con el paradigma estructurado, el cual consiste en la utilización de subrutinas y 3 estructuras de control únicamente, como es la secuencia, la selección y la iteración. Motivo por el cual es necesario un proceso de transición hacia el paradigma orientado a objetos, en el cual se utilicen los objetos para interacción a partir de la definición de clases o categorías. Tratando de modelar, la realidad, constituyéndose en una forma diferente de programar. Esta situación se configura como un factor que dificulta en gran medida el aprendizaje de la programación orientada a objetos. También una de las dificultades para el aprendizaje es las constantes actualizaciones de los entornos de programación por los avances de la misma tecnología. Y por otro lado, los lenguajes se actualizan también constantemente, dejando algunas sentencias obsoletas y agregando muchas otras. En este punto quisiera comentar, y que es bien importante resaltar, que estamos en una institución intercultural, la Universidad Autónoma Indígena de México, y los estudiantes que nosotros tenemos tienen características muy particulares, ¿no? Es decir, estudiantes de comunidades indígenas, Yoremen, Mayos, algunos estudiantes de Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua, de Durango, de diferentes estados de la República que hablan sus lenguas indígenas. Sabemos que todos los entornos de programación pues vienen por lo general en inglés. Entonces, ¿cuál es la problemática? Bueno, ellos tienen su lengua, su lengua materna, la lengua indígena es su primer lengua, el español es su segunda, y obviamente se complica pues también porque los materiales, los entornos son en inglés. Habría que profundizar en alguna investigación si realmente se ven afectados o realmente tienen habilidad para aprender varios lenguajes, ¿no? Digamos, lenguajes distintos, a ver si es diferente entre los estudiantes mestizos y los estudiantes indígenas. A ver, no sabemos, habría que profundizar en esa investigación. Puesto que los entornos de programación también son diseñados para uso profesional, cuentan con una gran cantidad de herramientas y opciones de interfaz gráfica que resultan abrumadoras para los estudiantes que apenas inician. Esto constituye otro factor que dificulta el aprendizaje de la programación orientada a objetos. Por lo tanto, existe necesidad de entornos de programación diseñados específicamente para su aprendizaje de estos principiantes. Otro factor importante que dificulta el aprendizaje son las exigencias de sintaxis del lenguaje de programación. En ocasiones, los estudiantes, después de un periodo de concentración, han logrado comprender los conceptos. Sin embargo, cuando editan los programas en el entorno de desarrollo,
por una sola letra, un solo carácter, todo un programa deja de funcionar, lo que ocasiona frustración en los estudiantes. Una característica observada con relación con las exigencias de las reglas de escritura es que los estudiantes al editar el código en el entorno de desarrollo, al compilar, muestran una gran cantidad de errores, ante lo cual los estudiantes sienten que no saben programar, cuando en realidad la función del compilador es identificar esos errores para ayudarlos o ayudar al programador en su solución. Ahora bien, hay otro punto importante aquí. Los docentes que enseñan las asignaturas de programación de objetos son profesionistas en computación, en informática, pero no cuentan con una formación amplia, con las bases sólidas en educación, lo que también es un factor que contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos serían los factores que tenemos, doctor Giovanni. Ok, muy bien, doctor. Bueno, en relación a esta investigación, me queda la duda sobre el paradigma de investigación que aplicaron. Me gustaría que profundizara en eso. ¿Cuál fue ese paradigma? Ok, muchas gracias por preguntar, doctor Giovanni, me da la oportunidad de responder. El enfoque de la presente investigación fue cualitativa. Se apoyó en el método etnográfico para comprender las perspectivas de los diferentes actores involucrados, en este caso estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma Indígena de México. Por lo tanto, se inscribe en el paradigma interpretativo, hermenéutico. Se realizó la observación participante para conocer en su ámbito natural cuáles son los problemas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la programación orientada a objetos. Se realizaron anotaciones en diarios de campo y se utilizó una grabadora para contar los elementos para su registro y análisis posterior. Esto apoyó la identificación de patrones y la construcción de categorías. En este proceso de análisis de datos se utilizó como herramienta el Atlas TI. Asimismo, se complementó la estrategia de observación participante con entrevistas en profundidad a maestros y alumnos, y se realizaron entrevistas semiestructuradas con el objetivo de conocer las perspectivas y percepciones sobre las dificultades en el proceso de aprendizaje de la programación orientada a objetos. Posteriormente a las entrevistas en profundidad y semiestructuradas se transcribieron y su contenido fue analizado inductivamente para construir categorías mediante la comparación constante de unidades de análisis, utilizando como apoyo precisamente la herramienta Atlas TI, sobre la base de las recurrencias observadas en los testimonios de los alumnos y profesores. Finalmente, se hicieron la integración de las conclusiones y de los resultados. Eso sería, doctor Giovanni. Muy bien. Ok, entonces, bueno, lo más interesante en la investigación es a los resultados que llegamos y las conclusiones. Por favor, profundice en esa parte. Muy bien, muchas gracias, doctor Giovanni. Fíjese, el factor que presentó la mayor frecuencia, aunque sabemos que es un estudio cualitativo, pero sí se determinó la frecuencia con el Atlas TI, es la falta de disciplina mental en el manejo de la lógica por parte de los estudiantes al momento de programar. Esto se debe a que actualmente se les enseña a los estudiantes directamente del lenguaje de programación, sin detenerse primero en hacer que los estudiantes reflexionen, ¿verdad? Cómo resolver problemas de automatización que se les presentan independientemente del lenguaje. O sea, que mediante la utilización de metodologías de desarrollo y modelos, por ejemplo, de lenguaje, de modelado, les va a permitir resolver los grandes problemas en tiempo de diseño mediante la utilización de la lógica o pensamiento y que contribuya en gran medida a reducir la complejidad inherente en el desarrollo de software. Por lo tanto, se puede afirmar con base en la evidencia obtenida que es necesario que los estudiantes cursen una asignatura de metodología de desarrollo previa a la programación orientada a objetos que les permita aprender la lógica implícita en la misma. Quiero agregar aquí además que en otros países se está estudiando desde los niveles básicos educativos, así como está el pensamiento computacional, se está desarrollando el pensamiento matemático, se está desarrollando el pensamiento computacional. Es decir, para que empiecen a resolver problemas de la vida diaria, ¿no? Desde esta perspectiva, resolver problemas de forma algorítmica, ¿sí? Desde los inicios de la educación básica, en los países europeos ya se está incluyendo como materia el pensamiento computacional. A eso sería maestro Giovanni, doctor Giovanni, perdón.
Perfecto. Sí, de hecho, en muchas instituciones, las materias de introducción a la programación son un factor clave, ¿no? Sobre todo en carreras como las de ingeniería de software. Excelente, respuestas. Muy bien. Vamos a pasar al segundo artículo, que también es muy interesante. Este artículo se titula Principios de diseño de objetos de aprendizaje para teléfonos móviles como apoyo al desarrollo de la habilidad para programar. En este trabajo de investigación, ¿cuáles fueron los objetivos, doctor Emilio? Ok, muchas gracias, doctor Giovanni. La presente investigación generó dos salidas principales, ¿no? Un conjunto de principios de diseño para un objeto de aprendizaje para teléfono móvil para contribuir al desarrollo de la habilidad para programar, así como también un prototipo de intervención educativa correspondiente. Perdón. El proceso iterativo de dos ciclos de análisis de problemas prácticos, diseño, desarrollo y evaluación de la solución del objeto de aprendizaje para teléfono móvil contribuyó a la generación de instancias de teoría de diseño. La comprensión de las características de la solución derivó en los principios de diseño instruccional que integran los resultados de esta investigación. Esta investigación quiero comentar y agregar además que es una continuidad del artículo anterior, ¿no? Una vez que hemos distinguido los diferentes problemas, las problemáticas, pues aquí es como, es una aportación para tratar de aportar un grano de arena en su solución. Ok, ok. Bueno, entonces, si es una continuación, ¿fue el mismo enfoque de investigación o cuál fue el enfoque de investigación que utilizaron para este nuevo trabajo? No, bueno, aquí es diferente, ahorita lo comento, el enfoque aquí fue también fue cualitativo igual que el otro, pero aquí la diferencia es que la investigación es un método emergente dentro del paradigma cualitativo que es muy parecido, a la investigación-acción, pero en este caso se llama investigación basada en el diseño instruccional. Es un método emergente para poder responder a las preguntas de investigación y realizar los objetivos. Este tipo de metodología se aplica a los estudios relacionados con los procesos, indicando la forma de actuar ante los cambios dinámicos. La investigación basada en el diseño instruccional se utiliza para realizar intervenciones educativas en un ciclo iterativo donde el modelo es revisado en la práctica y sus resultados parciales sirven como retroalimentación para refinar el diseño. Se ha utilizado la investigación basada en el diseño toda vez lo que se pretende realizar es el diseño de artefactos, en este caso software, que configura los objetos de aprendizaje para teléfonos móviles, como núcleo de la innovación educativa a explorar, así como para generar sus principios de diseño con la participación de docentes y estudiantes en la comprensión de los problemas de la enseñanza, del aprendizaje de la habilidad para programar en el contexto natural y en la búsqueda de la solución al evaluar la efectividad del diseño del objeto de aprendizaje mediante el aprendizaje percibido, así como su satisfacción con el diseño de la solución y la experiencia del aprendizaje. En el caso de la presente investigación, el diseño de investigación consiste en análisis de problemas prácticos para analizar las deficiencias en este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se realizó la observación participante para conocer en el ámbito natural las deficiencias, ¿no? En fin, se llegó a tener estos elementos para identificación de patrones y la construcción de categorías mediante la utilización también se utilizó la herramienta Atlas-T para la generación de categorías. La observación participante se complementó con entrevistas en profundidad a maestros y a los estudiantes se realizaron entrevistas semiestructuradas con el objetivo de conocer las perspectivas y percepciones sobre las dificultades en este proceso de aprendizaje. Bueno, esas entrevistas se transcribieron, ¿no? Fueron analizadas inductivamente para construir categorías, utilizando, como les dije, el apoyo de esta herramienta, Atlas-T, y eso fue lo que se utilizó para la generación en base a los testimonios, de categorías en base a los testimonios de alumnos y profesores.
El segundo paso en este diseño, en este método, ¿no? Que es la investigación basada en el diseño, es desarrollar soluciones con un marco teórico. Y esto consistió en diseñar un objeto de aprendizaje interactivo multimedia, reutilizando el modelo pedagógico del aprendizaje experiencial de David Kolb para teléfonos móviles, donde los estudiantes como aplicación nativa, o sea, era para teléfonos móviles como aplicación nativa, se programó en Android, a través del cual lo que se pretende es desarrollar la habilidad de programar. Entonces, se ha considerado los antecedentes del marco teórico para este diseño de objetos de aprendizaje. El tercer paso, pues, consistió en la evaluación y prueba de las soluciones en la práctica. Una vez concluido la construcción del primer prototipo, se procedió a evaluar su efectividad en los estudiantes, en el desarrollo de la habilidad para programar, mediante la percepción de los mismos y de los maestros en la satisfacción en el diseño de la solución y de la experiencia de aprendizaje. Bueno, se implementó el objeto de aprendizaje en los teléfonos, móviles de los estudiantes y maestros. Igual se recurrió a la observación participante, igual se registraron en un diario de campo, se utilizó una grabadora, se utilizó igualmente la herramienta ATSTIC para generación de categorías. El último paso en este diseño consistió en la documentación y reflexiones para producir principios de diseño. En este apartado se realizaron reflexiones sobre las características del diseño del objeto de aprendizaje para teléfonos móviles como aplicación nativa, considerando las lecciones aprendidas en las evaluaciones por parte de estudiantes y docentes, generándose los principios de diseño correspondientes en los aspectos tanto tecnológicos como pedagógicos. Entonces, en este igual que la investigación-acción, en este método, ¿verdad? De investigación basada en el diseño, tiene que haber 2 ciclos, 2 iteraciones. Entonces, con base en los resultados obtenidos en el primer ciclo, en un segundo ciclo, se intenta refinar el diseño, de acuerdo a lo que se establece en este tipo de método de investigación. El segundo ciclo consistió en los mismos pasos, solo que cambió el punto de análisis de problemas prácticos, donde en lugar de iniciar con la identificación de las deficiencias en el proceso de aprendizaje, se partió del resultado de la evaluación, es decir, de las percepciones y problemáticas presentadas en el uso en la práctica del primer prototipo de este objeto de aprendizaje en modalidad para teléfonos móviles, ¿no? Como una aplicación nativa en Android. Entonces, al final se obtuvo un diseño probado por los estudiantes y maestros que permitió realizar una contribución en la práctica partiendo de la teoría y se estuvo en posibilidades de contestar las preguntas de investigación, así como también se generaron los principios de diseño. Perdón. No obstante que la investigación basada en el diseño no tiene como objetivo la replicación de las implementaciones realizadas, sino más bien mejorar cada vez más el diseño, así como tener una guía para implementar este diseño en situaciones educativas similares. Este objeto de aprendizaje para teléfonos móviles como aplicación nativa puede ser utilizado por otros grupos de otras generaciones de estudiantes y los principios de diseño podrán ser reutilizados por maestros en ingeniería de software y base de datos para construcción de nuevos objetos para teléfonos móviles. El método de investigación basado en diseño sigue un proceso continuo que vincula la investigación, el diseño y la innovación. El diseño de la presente investigación se apoya además a través de diferentes estrategias o técnicas de recolección de información, como la observación participante y entrevistas, así como diferentes instrumentos como el diario del campo, la guía de entrevistas y cuestionarios. Estos últimos complementan y enriquecen la información cualitativa. Entonces, esa sería la parte de este tipo de método de investigación, doctor Giovanni. Muy bien, muchas gracias. Bien. Otra pregunta relacionada con los objetos de aprendizaje sería en relación a las características de estos objetos de aprendizaje para los teléfonos móviles, dado que hoy en día todos los utilizamos, sobre todo los estudiantes, ¿sí? Entonces la pregunta va orientada hacia allá, ¿sí? ¿Cuáles son las características de un objeto de aprendizaje para teléfonos móviles, ¿sí? A través del cual los estudiantes van a desarrollar
la habilidad para programar. Por favor, profundice en este aspecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giovanni. Miren, la evaluación de los componentes del objeto de aprendizaje para teléfonos móviles generó la retroalimentación aportada tanto por estudiantes como por docentes. Los datos recopilados y analizados fueron refinados en cada ciclo para generar finalmente los principios de diseño considerando la dimensión pedagógica y tecnológica. Las características fundamentales que se han generado por el objeto de aprendizaje para teléfono móvil como aplicación nativa contribuyen al desarrollo de programar. Y básicamente se recomienda una de las características del objeto debe ser que las actividades de aprendizaje se organicen en torno al objetivo de desarrollo de la habilidad para programar. Cuando el alumno se aproxima a un recurso de aprendizaje en teléfono móvil que no ha visto anteriormente, es útil que sea advertido de lo que viene para que se prepare y reciba instrucciones sobre el uso del recurso. La pantalla título brinda un espacio para un título y una descripción del recurso. También se le presentará al alumno un nuevo concepto de programación abstracto y a veces difícil de comprender. Entonces se debe introducir un concepto similar de la vida diaria o de un tema que se sabe le será familiar. Y para que resulte de ayuda para introducir el nuevo concepto. Por lo tanto, es aconsejable ofrecer un recurso que describa el concepto familiar para que posteriormente lo relacione con el concepto de programación. El alumno está familiarizado ahora con el concepto a cubrir, pero no está familiarizado con su particular implementación en el lenguaje de programación, motivo por el cual se recomienda ofrecer un ejemplo de implementación del concepto en el lenguaje que se está aprendiendo, junto con un comentario y una animación que muestre lo que sucede cuando se ejecuta el ejemplo en el código de programa. Cuando se aprende un nuevo concepto de programación, es valioso poder ver un programa de ejemplo, un fragmento de programa, y tener su operación explicada de modo interactivo, permitiendo que el alumno controle el ritmo y progreso a través de un proceso de corrida. Por lo tanto, se recomienda un método donde se divida la pantalla en tres partes. En la primera, un programa de ejemplo o un fragmento de programa donde se simula resaltando cada sección del código en el orden de ejecución. En la segunda, el efecto de la ejecución del programa, donde se demuestra a través de una animación. Y en la tercera pantalla se brinda una explicación de la ejecución. Estas tres partes transcurren a través de una sincronización. El alumno controla la operación a través de un botón que inicia la animación sincronizada. Otra característica es que el alumno ahora está familiarizado con el concepto y cómo se implementa en un lenguaje de programación que se está aprendiendo. Sin embargo, los alumnos deben de poder escribir sus propios programas. En este sentido, los programadores noveles a menudo encuentran que los estrictos requisitos de sintaxis son un obstáculo para la comprensión. Por lo tanto, se recomienda brindar un método simple de crear un programa sintácticamente correcto, sin la necesidad de escribir un programa real. Esto evita el problema de los errores de sintaxis. Se recomienda que el diseño instruccional del objeto de aprendizaje para teléfono móvil sea atractivo y divertido, al estilo de un juego educativo, de tal forma que despierta el interés y la concentración inmediata de sus aciertos y sus errores. Es conveniente que el diseño instruccional del objeto de aprendizaje para teléfono móvil cuente con una secuencia de contenidos de lo más sencillo a lo más complejo. Es útil que el diseño instruccional del objeto de aprendizaje para teléfono móvil permita la apropiación de los contenidos por parte del estudiante a través de actividades y recursos que propicien la participación activa e independiente. Con la intención de propiciar el aprendizaje independiente, es aconsejable que los contenidos se encuentren diseñados de tal forma que sean autoexplicativos. Lo más cercano posible a lo autoexplicativo, mejor. Es decir, que contengan toda la información necesaria para aprenderlo significativamente de forma autónoma. Se recomienda que la aplicación se diseñe de tal forma que su utilización sea sencilla, con la finalidad de que el estudiante no se distraiga con el aprendizaje del uso de la aplicación, sino se concentre en los conceptos que debe aprender y de las habilidades a desarrollar en materia de programación. Para reducir la complejidad del diseño de la interfaz de usuario en teléfono móvil se precisa usar los gestures, o sea, el movimiento de las manos, para limitar el número de botones
eliminando aquellos utilizados para desplazarse entre pantallas. Se aconseja que el diseño de la interfaz de usuario considere las vistas de las diferentes pantallas en forma horizontal y vertical, utilizando la técnica de cambio de tamaño y reposicionamiento de cada objeto en cada pantalla, en tiempo y lugar. Es pertinente que las actividades de aprendizaje estén relacionadas entre sí, nutriéndose unas con otras, en un objeto de aprendizaje para teléfono móvil que proporcione continuidad del aprendizaje y flexibilidad derivado de la disponibilidad de seleccionar el tiempo y secuencia para complementar las actividades. Es aconsejable utilizar los teléfonos móviles, propiedad de los estudiantes, debido a que sus características son bien conocidas por los mismos, con la intención de no perder tiempo en familiarizarse con el dispositivo. Es ventajoso que el procedimiento de instalación del objeto de aprendizaje para teléfono móvil sea un proceso sencillo y conocido por los estudiantes. Es decir, que se pueda ser descargado desde el mercado, puede ser de Android o de algún otro tipo de sistema que facilite su descarga. Y ese sería básicamente el conjunto de características que se han obtenido con base en esta investigación, ¿no? Que parte de los problemas principales, cómo se implementa un prototipo de posible solución, cómo es refinado en un segundo ciclo este prototipo en base a las mismas observaciones y percepciones de los estudiantes, y cómo es que genera estos patrones de diseño o características de cómo debe implementarse estos diseños o propuestas de características que debe tener un objeto de aprendizaje para teléfono móvil, específicamente para desarrollar la habilidad para programar, que es un tema que sí se complica normalmente en los estudiantes, ¿no? La habilidad de la programación. Eso sería, doctor Giovanni. Ok, muchas gracias. Muy bien, son características que creo que todo estudiante de posgrado debe de considerar, sobre todo si empieza una investigación en este tema, ¿no? Muy valioso este resultado. Okay, felicidades. Bueno, nuestro tercer trabajo, que también es muy interesante y que vamos a profundizar en él, trata sobre una propuesta de diseño instruccional de un MOOC con base en la teoría de elaboración y el Mastery Learning. En este caso, ¿cuál es el problema que se trata? Ok, los cursos masivos abiertos en línea sabemos que iniciaron más o menos aproximadamente en 2012, ¿no? Entonces, vamos a decir que en la presente investigación, el problema práctico consistió en la carencia de un diseño instruccional de los primeros MOOCs, es decir, de los enfoques conectivistas, tal y como lo señala el doctor Miguel Zapata Ross, ¿no? Él dice, los MOOC que conocemos carecen de diseño instruccional y de una metodología propia. No son evaluativos ni investigativos. No pueden integrarse en una investigación en la que utilicen las calificaciones como la variable dependiente en la investigación, sea cual sea la variable independiente. Esto es así porque en un principio los MOOCs al estilo conectivista pues no contaban con un diseño instruccional. Eran tan abiertos y se dejaban a libre, ¿no? Que el estudiante decidiera incluso los contenidos. Entonces no se tenía una forma, se complicaba el tener una secuencia didáctica, pues una secuencia en la forma de cómo enseñar de la mejor manera, ¿no? Entonces, el problema aquí es precisamente la falta de un diseño en estos cursos masivos abiertos en línea, ¿sí? Sobre todo de los que no tienen esa parte, ¿no? Carecen de esta instrucción necesaria. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿cuál fue el objetivo? Bueno, ya nos platicó acerca del problema, ¿sí? A partir de lo que señala Zapata. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo? Ok, más que nada fue construir una propuesta, ¿no? Y que estuviera fundada para realizar un diseño instruccional para estos cursos masivos abiertos en línea. Pero además, lo quisimos hacer con base en la teoría de la elaboración, fortalecida con el aprendizaje para el dominio, que se llama Master Learning. Por lo tanto, se realizó la investigación de campo, es decir, impartí el curso a estudiantes aplicando el diseño instruccional, realizando para conocer la eficiencia en los logros, o sea, saber si se están logrando los objetivos de aprendizaje.
o los objetivos educativos. El diseño instruccional consiste en planear, organizar la secuencia de los contenidos y los demás elementos del diseño instruccional, de tal forma que faciliten la construcción de los aprendizajes por parte de los estudiantes, considerando la activación de los conocimientos que ya poseen. La teoría clásica de la elaboración para la secuenciación de contenidos de Reilly-Lutz y Stein tiene como propósito el de prescribir criterios para seleccionar, secuenciar y organizar los contenidos educativos, de forma que se consiga una óptima adquisición, retención y transferencia de los mismos. Esta teoría, al integrar componentes de la técnica de análisis de contenidos y la técnica de análisis de tareas, permite superar las limitaciones de cada una, teniendo como resultado las secuencias elaborativas. La teoría de la elaboración se fundamenta en el siguiente principio. Los contenidos de enseñanza tienen que ordenarse de manera que los elementos más simples y generales ocupen el primer lugar, incorporándose después de manera progresiva los elementos más complejos y detallados. En este principio se ve una gran influencia de la técnica de análisis de contenidos de Ausubel, presentando primero una visión general, como son los organizadores previos, con los elementos más generales y posteriormente los más detallados, elaborando cada parte por separado, regresando a la visión general para fortalecerla. Al final de cada nivel de elaboración se incluye una síntesis y un resumen. El resumen consiste en un repaso de los elementos del contenido en ese nivel y la síntesis muestra la relación entre los elementos. La intención es que los alumnos puedan empezar con los contenidos de acuerdo con el nivel de complejidad más adecuado con su estado de conocimientos. Hay unas, de acuerdo con el doctor Miguel Zapata, hay un modelo simplificado y adaptativo de diseño de objeto de aprendizaje y de secuenciación, en una teoría de diseño instruccional de forma simplificada para la atención de necesidades prácticas, basada en la teoría clásica de elaboración de Reilly-Lutz, y se compone de 3 directrices y de una taxonomía de tipos de objetos de aprendizaje. Sin embargo, en esta investigación solo se mencionan las directrices que se han rescatado para que son pertinentes, ¿no?, con el diseño instruccional del curso. Por ejemplo, el análisis de contenidos, diferenciándolos en elementos de aprendizaje. Y ahí se tiene que partir. ¿Qué contenidos son? Luego, se tiene que hacer una síntesis y organización conjunta en un esquema de relaciones operativas conceptuales. En ambos casos, de los contenidos de aprendizaje de un área de contenido indiferenciada inicialmente. Es decir, se analizan los contenidos y se realiza una síntesis, se genera un esquema. Este esquema de relaciones se consideran los contenidos de 3 tipos. Pueden ser conceptuales, procedimentales y pueden ser complejos. Las relaciones son de 2 tipos, las que vinculan las tareas y subtareas o conceptos o subconceptos, y las relaciones en doble dirección entre conceptos o tareas. Después de que se hace este esquema de relaciones, se traslada el esquema plano y ramificado en un esquema lineal o secuencia con distintos niveles de ejecución. Es decir, el esquema lineal, después de que se analizan los elementos de contenido, se ramifican en un esquema gráfico, se tienen que trasladar a una tabla, donde finalmente se va a proporcionar una guía, una secuencia didáctica, y finalmente va a generar la guía didáctica. En otro orden de ideas, la estrategia de aprendizaje para el dominio que se llama Master Learning, de acuerdo con Bloom, cualquier persona en el mundo puede aprender, y casi todas las personas pueden aprender si se les provee de apropiadas condiciones de aprendizaje. En ese sentido, el aprendizaje para el dominio permite que los estudiantes que son más lentos en sus aprendizajes se les proporcione el tiempo, así como las acciones correctivas para poder lograr los objetivos. Los alumnos más rápidos podrán enriquecer sus aprendizajes y en su caso actuar como tutores de los estudiantes más atrasados. Así pues, el aprendizaje para el dominio es un sistema integrado de instrucción que incluye procedimientos para identificar y evaluar los resultados de aprendizaje deseados y además contribuye para el logro de los resultados de aprendizaje. Esto último es lo más relevante. Ok, yo creo que sería, eso sería la parte de lo que me ha preguntado, doctor Giovanni. Ok, excelente. Bueno, entonces, háblenos un poco acerca de
de la metodología utilizada, ¿sí? Y los resultados que encontraron. Ok, igualmente, es del paradigma cualitativo, igual el paradigma, perdón, es cualitativo con el principio, el paradigma o el enfoque sociocrítico. Igual se utilizó la metodología basada en el diseño instruccional, precisamente. Igual, como comentamos anteriormente, es diseño, investigación, diseño y práctica, y sus resultados son construcciones, modelos, marcos, ejemplificaciones y mejores teorías, ¿no? Entonces, es el que se ha considerado más adecuado para llevar esta investigación de cómo proponer un diseño instruccional para esos cursos masivos abiertos en línea. Eso sería, doctor. Adelante, doctor. Correcto. Bien. Bueno, entonces me gustaría que hiciera una conclusión general, ¿sí? Un resumen general, dado que no podemos abordar todos los trabajos, ¿sí? Ya nos ha compartido parte de la experiencia en este proceso de investigación, en estos diferentes trabajos de investigación que han abordado. Entonces, ¿con qué concluimos? Muy bien. Podemos concluir que se necesita de generar para las problemáticas que hemos tenido de aprendizaje, sea de programación orientada a objetos o de cualquier otro tipo de aprendizaje, que se requiere tener un análisis de, como se comenta aquí, como lo proponen los autores, analizar los contenidos primero, ¿verdad? Ver qué es lo que se le va a enseñar al estudiante para poder diseñar una ruta, una secuenciación correcta de estos contenidos que faciliten el proceso de aprendizaje a los estudiantes. Que una vez que se lleve esta metodología para saber las rutas, es decir, tener siempre de lo más sencillo a lo más complejo y estar consciente siempre de las extensiones de esos contenidos y no nada más transcribir de un libro o de otra institución educativa, ¿no? Tenemos que estar situados en el contexto de cada universidad, quiénes son nuestros estudiantes. Entonces, que sea más un aprendizaje situado, ¿no? Contextualizado. Y que realmente se revisen los contenidos, qué es lo esencial y qué es lo complementario. Lo esencial, y más sobre todo en la educación a distancia, no pueden ser contenidos enciclopédicos, ¿no? Tienen que ser contenidos, de acaso 3 unidades, pero bien aprendidas y que sean lo sustancial, realmente lo que necesitan los estudiantes como competencia mínima en esa materia. Y que se enseñe de lo más sencillo, decía, a lo más complejo y entrar en más detalles, sin abrumar al estudiante, ¿no? Siempre estar conscientes del tiempo que se va a llevar el estudiante en hacer las actividades. El maestro debe ser consciente de que si él deja un trabajo, primero lo tiene que hacer el maestro y tomarse el tiempo. Y a eso, el maestro tiene que considerar, digamos, el doble o más de tiempo que el estudiante novato o principiante va a llevar, se va a llevar más tiempo el estudiante. Entonces, hacer unos buenos diseños de contenidos con una buena secuenciación y dar la oportunidad a los estudiantes más atrasados. Los más atrasados no debería dársele nuevo contenido hasta que no dominen el contenido previo, ¿no? Porque esto va dificultando las cosas. Entonces, se ha utilizado una metodología de investigación basada en el diseño para identificar los problemas en el contexto donde ocurren las cosas, en el contexto natural en el aula. Se ha recopilado, se han categorizado digamos, se han transcrito esas entrevistas, se han generado categorías y hemos identificado cuáles son los principales problemas y pues se han propuesto soluciones como es, en este caso, la aplicación para dispositivo móvil o un diseño instruccional para un curso masivo abierto en línea, que en ambos casos está implícito, bien importante, el diseño instruccional para poder que se logren los resultados de aprendizaje. Eso es lo más importante de todo. Y dar oportunidad a todos. Dice ahí uno de los conceptos es que todos podemos aprender, todos tenemos capacidades de aprender. Lo único que hace falta es generar las condiciones necesarias para que se dé ese aprendizaje. Eso sería, doctor Giovanni, la reflexión que tenemos. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Excelente participación.
Creo que ha profundizado muy bien en las diferentes preguntas relacionadas con los artículos de esta obra. Entonces, no me resta más que agradecerles a todos la invitación y cederle la palabra al moderador, el maestro Jesús Soto. Muchas gracias, doctor Giovanni. De igual manera, muchas gracias al doctor José Emilio Sánchez García por su excelente participación. No cabe duda que el compartir las experiencias de los trabajos de investigación es muy relevante para la contribución del conocimiento que va teniendo uno como estudiante, ¿no? Y sin duda, esas experiencias que usted comparte con los diferentes enfoques de investigación ayudan a entender o a comprender más el paradigma de cada uno de los problemas que tratamos de resolver a partir de la aplicación de tecnología educativa, ¿no? Sobre todo es fundamental la parte de programación, porque de ahí se generan las ideas y oportunidades para aplicar soluciones, generar desarrollo de software y vaya la redundancia, generar soluciones a problemas que estamos en la actualidad, ¿no? De igual manera, muchas gracias, doctor Giovanni Martínez Ramírez, por sus excelentes preguntas, de maneras muy puntuales que nos ayudan a nosotros a interpretar el sentido del enfoque de la investigación que realizó el doctor José Emilio Sánchez García. Vamos a pasar, creo que sí tenemos tiempo para al menos 2 preguntas y posteriormente compartir las constancias de participación tanto para el doctor Giovanni como para el doctor José. Tenemos el tiempo para al menos 2 preguntas. Quien quiera participar, el público asistente, puede abrir su micrófono, decir su nombre, si es estudiante, pues indicar a qué carrera está inscrito y la unidad al cual está estudiando, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Eso significa que estuvo muy fácil de interpretar los temas que se abordaron hoy en día en esta presentación. Yo sí tengo una pregunta para el doctor Emilio acerca principalmente del paradigma de programación orientada a objetos. Sabemos que antemano es una de las materias que mayor bajo rendimiento en los estudiantes del área de sistemas computacionales, debido a que se topan de un paradigma clásico de que es una programación estructurada a algo ya representativo del mundo real, ¿no? Que en este caso son los objetos. Entonces, ¿qué puede ahí ayudar o puede usted con su experiencia sugerir a los estudiantes que tienen que realizar para que lleven un mejor conocimiento, una mejor interpretación del sentido o el enfoque de lo que es programación orientada a objetos? Sí, muchas gracias, doctor Jesús Soto. Mire, yo tengo ya pues 14 años impartiendo esta materia de programación orientada a objetos. Y existe un problema de fondo, ¿no? El proceso de transición de la programación estructurada a la programación orientada a objetos. Para poder, existen muchas dificultades en los estudiantes antes de entrar a programar, pues, los conceptos en sí de lo que es clases, objetos, no sé, métodos, herencia, polimorfismo, más avanzado todavía. Pues, antes de entrar en esos conceptos propios y aplicarlos de la programación de objetos, tienen que tener controlado las sentencias básicas, ¿no? Del lenguaje de programación, es decir, lo que son las iteraciones, o sea, los ciclos, las asignaciones, pero más allá de esa parte del lenguaje, ¿no? De la sintaxis y todo esto, de los elementos básicos del lenguaje, pues antes de eso, también tiene que pensar de manera computacional, o sea, desarrollar el pensamiento computacional, así como se desarrolla el pensamiento matemático.
¿sí? Esto no se logra de la noche a la mañana, pues es decir, es resolver los problemas. Antes de meterse a la máquina a programar, tienes que pensar cuál es tu problema y entonces analizarlo, descomponerlo en elementos y buscarle una solución primero en el escritorio, sin escribir ninguna línea de código. Es decir, al estilo como se hacía antes de hacer diagramas de flujo, pues. Es buscar primero cuál es la problemática y entonces hacer un algoritmo con un simple lápiz o papel, si puedes, o con otra herramienta, donde tú identifiques bien el problema y cómo piensas que lo vas a solucionar antes de ponerte a escribir ninguna línea de código, que tengas una idea de cómo se puede solucionar. Ese desarrollo, ese pensamiento algorítmico, computacional, es lo básico, pues. Y entonces si ya te vas, o una parte, por ejemplo, que puede ser las metodologías de desarrollo, que las metodologías, por ejemplo, la de que se apoya mucho en la metodología de proceso unificado de desarrollo, RUD, que se basa, por ejemplo, en el modelo, en el UML, lenguaje unificado de modelado, que a través de diagramas muy sencillos, puedes ir desde los casos de uso, esto ya es de ingeniería de software, ¿no? Vas implementando, platicas con tu cliente que quiere que te desarrolle, o un estudiante, pues, se va a imaginar el escenario que está con un cliente, qué problema de optimización se necesita resolver. Entonces, el estudiante con simples diagramas de casos de uso que son muy sencillos, bueno, representar el problema y llevar el proceso de desarrollo o la metodología de desarrollo paso a paso, de tal manera que se puedan hacer de esos casos de uso, que no es otra cosa más que es una función, un caso de uso es una función de un sistema, que esto se pueda representar como un diagrama de secuencias, ¿sí? Entre los diferentes actores involucrados, y luego hacer el diagrama de clases. Y entonces todo eso es en la parte de diseño. O sea, tú diseñas, el diseño es darle la solución al problema identificado, pero a nivel de escritorio. Las mismas herramientas ya te generan cuando haces este proceso de desarrollo modelado, o utilizas un método, ya te van generando hasta las clases, ¿no? Hasta cierto punto, no están completamente terminadas. Pero sí te dice, por ejemplo, cómo es que unas clases van a interaccionar con otras para resolver una funcionalidad. Cómo es que cooperan. Las clases son cooperativas unas con otras. Unas colaboran, otras se pasan mensajes para colaborar y asignar las responsabilidades entre diferentes clases para que colaboren de manera integral en una funcionalidad. Esto todavía no tiene ninguna línea de programación, sin embargo ya lo tiene solucionado desde la parte del diseño y ya nada más vas a implementar, ¿no? Te vas a un lenguaje de programación. Creo yo que son básicamente dos cosas. Es conocer las metodologías para resolver los problemas desde el diseño de software, o sea, metodologías de desarrollo, y también conocer ese desarrollo, ese pensamiento algorítmico para solucionar los problemas, y un poquito también de la parte de conocer también del lenguaje, las sentencias básicas, ¿no? Para que ya después te vayas ahora sí a los conceptos de la programación. Porque eso dificulta mucho. Se van directamente a clases, objetos y todo esto, pero no tienen las bases, ni siquiera bases o sea, hay problemas con la sintaxis del lenguaje, con las sentencias básicas. Y la otra es de que no tienen una visión amplia como para poder resolver estos problemas en el escritorio, ¿no? Desde un diseño previo fundado en una metodología y luego fortalecido puede ser con diagramas, puede ser en este caso UML. Eso sería, doctor, básicamente. O sea, es complejo, son muchas cosas, todos lo sabemos, si alguien de los que están aquí ha participado en la programación, sabe de lo que estoy hablando, son muchos elementos que tiene que controlar un estudiante que apenas inicia. Fíjense, las herramientas de software que existen, los entornos de desarrollo integrado, están hechos para profesionales de la programación, no están hechos para estudiantes. Entonces, de entrada ya tiene algo que afecta mucho en el aprendizaje de los estudiantes. No son herramientas diseñadas para aprender, sino son para uso profesional. Entonces, también son muchos los factores, pero hay que reducir esta complejidad a través de las metodologías de desarrollo, doctor. Eso es básico. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Sin duda, es fundamental el tener un dominio en la lógica matemática, en la lógica de pensamiento, para poder abordar y solucionar problemas mediante algoritmos, ¿no? Específicamente en la programación.
cabe mencionar que también este trabajo es en equipo, no nomás el docente pues va a dar la idea, el conocimiento, pero es trabajar esta clase tanto el estudiante. Y obviamente tras la práctica eso va a conllevar a que vaya dominando, porque si hay un paradigma entre la programación estructurada a la programación de orientada a objetos, donde ese cambio le trae complejidad en el entendimiento de las ideas o los objetivos de lo que es la programación orientada a objetos. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No sé si el doctor Giovanni quiere hacer una pregunta adicional respecto a la tecnología educativa. Bueno, en relación a esto que comentan de la programación orientada a objetos, en otros países se está enseñando a programar a los jóvenes desde niños. Incluso el MIT tiene una herramienta en línea, Scratch, ¿sí? Con la que pueden iniciarse, ¿no? Entiendo que para los jóvenes de hoy en día, si no iniciaron con ese proceso desde muy temprano, pues sí se puede complicar mucho el tratar de aprender la programación orientada a objetos con herramientas para profesionales, ¿sí? Pero pues ahí está el reto del docente, ¿no? Y también de los investigadores que tienen grupos, ¿sí? El desarrollar tecnología que pueda apoyar a estos jóvenes, ¿sí? Pues para aprender a programar. Recuerdo que el año pasado leía una nota donde decía que en 10 años todos los planes de estudio, no solo del área de las ingenierías de computación, todos los planes van a contener o deben de contar con materias de programación. ¿Por qué? Porque en 10 años vamos a tener herramientas sofisticadas, ¿sí? Donde el profesionista debe de poder programar, debe de poder desarrollar o crear sus propias funciones, ¿sí? Dependiendo del problema que quiere resolver. Entonces, pues es muy importante el que empecemos a trabajar esta área. Eso sería el comentario. Bien, doctor Giovanni Martínez, Sí. muchas gracias. Mande, doctor. Sí, no, es correcto. Estoy pensando ahí de que lo que dijo el doctor Giovanni es correcto, ¿no? En desarrollar las habilidades de edad temprana, ¿no? Eso es bien importante, sobre todo porque estamos inmersos en la sociedad del conocimiento y toda esta parte de la transformación digital en las empresas, más ahora se vio reflejado con la pandemia, de cómo las empresas tienen que hacer uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, y obviamente eso implica el desarrollo de software, ¿no? Cómo es que te tienen que implementar soluciones de software para, por ejemplo, la comercialización de productos, para no salir, por ejemplo, de casa y estar, por ejemplo, el comercio electrónico, los negocios digitales, el uso de plataformas, etcétera, todas esas herramientas que requieren de gente de programación. Es decir, se van a requerir nuevos talentos en el área de programación y para eso pues se necesita de que los estudiantes pues tengan habilidades desde un principio, desde que inician su educación básica, como lo están haciendo en otros países, exactamente. Esa parte de pensamiento computacional, que es algo que tenemos que desarrollar desde los inicios, ¿no? Para que sea esto más sencillo y que podamos estar pensando en construir programas o aplicaciones en el país. Yo me imagino, por ejemplo, ¿por qué no tener, así como existe Windows, Linux, por qué no tener no sé, un Huitzilopochtli 1.0, no sé, un sistema operativo azteca, no sé, un sistema operativo creado por nosotros, no sé, o sea, yo sé que la complejidad de un sistema operativo es enorme, que son 60,000 líneas de código, etcétera, ¿no? Pero es que también siempre vamos a ser consumidores nada más de software, podemos ser productores, hay que tener esa capacidad, pues, de generar los talentos para que el país sea más autónomo cada vez más, y no solamente consumidor, sino productor de software también. Que eso va a permitir el desarrollo, pues, en otras, por ejemplo, la industria de desarrollo de software, que va a permitir, pues, que el país se desarrolle en ese sentido, pues, y más ahora que se necesita en esta sociedad de la información y el conocimiento.
Muy bien, muchas gracias, doctores. Pues para terminar, no sé si hay alguna pregunta adicional. Igual no sé si se encuentran los organizadores, la doctora Elvira Martínez y el doctor Ramón Rodríguez. Me parece que tenemos una pregunta, no sé. A ver. Edna Armenta. No, A ver, déjeme ver. No, se me desapareció la pregunta, pero... dice Edna Armenta, como principiantes, ¿qué nos recomiendan para hacer un programa? Bueno, si no son del área de tecnología, ahorita mencionaba el doctor Giovanni una herramienta como Scratch, que es una forma sencilla, ¿no? De crear programas sin meterse en problemas de sintaxis. Hay una herramienta también, no recuerdo el nombre, para crear programas en Android, también con el manejo de bloques de código. O sea, en un bloque ya viene una sentencia y tú vas creando el programa a través de esos bloques que vas moviendo. Son herramientas sin necesidad de meterte ya a las complejidades de la sintaxis y que pueden ayudar a la cuestión de la programación. Sí, esa es una forma de iniciar, si no eres del área de computación, no sé si contesto la pregunta, es un inicio, pues, pero obviamente poco a poco se tienen que ir metiendo cada vez más primeramente en el lenguaje estructurado, como decía ahorita, tratar de resolver los problemas primero en el escritorio, ¿no? Y ya después implementarlo en algún lenguaje. Muy bien. Preguntan también dónde se puede encontrar el libro. Ok, el libro tengo, aquí los tengo, son 1000 libros. No los podemos, no sé si les alcance a ver. Los tengo ahí. Si a alguien se le interesa el libro, se los puedo proporcionar y se los puedo dedicar también. Muy bien. Claro que sí. Hay que lo contacten por vía correo, ¿no? Sí, por correo electrónico. Si gustan, le pongo aquí mi correo. Aquí lo voy a poner en el chat para los que están conectados ahorita. Para que si a alguien le interesa el libro, se lo podemos dar, se los podemos obsequiar también. Muy bien. Pues no sé si alguien tiene alguna última pregunta para terminar la sesión de preguntas, comentarios o sugerencias también. Son bienvenidos. Muchas gracias. Agradezco la presencia de uno de los grandes maestros, que es el doctor Villavicencio. Muchas gracias, doctor Villavicencio, por estar presente. Le agradezco. Gracias a ustedes. Saludos, gracias, felicidades, doctor Emilio, saludos, don Giovanni. Aquí estamos. Saludos a todos. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades. Hasta luego. No sé, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Sí. Sí, pues, si no hay, vamos a cerrar la sesión de preguntas y comentarios y vamos a pasar a otorgar las constancias de participación, tanto para el doctor Giovanni Martínez Ramírez como para el doctor José Emilio Sánchez García, y de igual manera para el cuerpo académico. Bueno, el presente reconocimiento, Universidad Autónoma Indígena de México otorga el presente reconocimiento al doctor Giovanni Martínez Ramírez por su destacada participación como lector crítico de libros titulados Tecnología Educativa y Contextos Interculturales, llevada a cabo en el marco del Congreso Internacional de Investigación y Cuerpos Académicos 2020, celebrado los días 13, 17 y 18 de noviembre del 2020. Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 17 de noviembre del 2020. Atentamente, toda la gente de todos los pueblos. Firman el doctor Ernesto Guerra García, coordinador general de investigación y posgrado, y la doctora Elvira Martínez Salomón, directora de investigación. Le agradecemos, doctor Giovanni, por su excelente y destacada participación como lector crítico. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por el reconocimiento. Gracias a usted, doctor. Bueno, el otro reconocimiento se lo otorga el presente reconocimiento al doctor José Emilio Sánchez García por su destacada participación como ponente en la presentación del libro titulado Tecnología Educativa
Contextos interculturales llevado a cabo en el marco del Congreso Internacional de Investigación y Cuerpos Académicos 2020, celebrado los días 13, 17 y 18 de noviembre del 2020 en la ciudad de Los Mochis. Atentamente toda la gente, todos los pueblos de la Universidad Autónoma Indígena de México, firman el doctor Ernesto Guerra García, coordinador general de investigación y posgrado, y la doctora Elvira Martínez Salomón, directora de investigación también del posgrado, ¿no? Agradecemos su excelente participación, doctor Emilio, muchas gracias. Muchas gracias, igual agradezco a todos por estar presentes, a todos los aquí compañeros de trabajo, amigos todos, muchos compañeros, no quiero dejar de mencionar a nadie, pero están todos aquí, muchas gracias. Igual este reconocimiento es también para todos los integrantes del cuerpo académico, ¿no? No solamente yo, es el maestro en ciencias José Luis Armenta Nieblas, la maestra Brenda Edith Gutiérrez Herrera, usted, doctor Jesús Eduardo, que se acaba de incorporar al cuerpo académico, bienvenido, y también la maestra Margarita Urias Ruiz. Todos ellos han participado aquí de alguna manera, han contribuido pues, en llevar a cabo este libro, ¿no? También otros que participaron, que no son del cuerpo académico, como es el caso de el doctor Iván Noel Sánchez, también que participó en uno de los trabajos, y también al maestro Abelardo Alcaraz, que también participó con alguno de los artículos que están en este libro, ¿no? Que está conformado por 6 artículos de investigación. Muchas gracias, licenciado Marcos, muchas gracias a todos los integrantes de la unidad virtual, a todos, el maestro Roberto, la maestra Clarisa, a todos, a la maestra Mayumi, a todos, muchas gracias por estar aquí. Al maestro Marcos también, muchas gracias a todos. Gracias, felicidades. Sí. Muy Ok, bien. con esto ya. Agradecemos a todo el público asistente a este evento tan significativo y nutritivo para las diferentes áreas de conocimiento, ¿no? que se aplican en la Universidad Autónoma Indígena de México. Esperemos vernos en otra próxima reunión tocando estos temas tan interesantes que hoy en día son muy necesarios para llevar la enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías educativas, ¿no? Las plataformas interactivas o educativas a distancia. Gracias por su asistencia y que pasen bonita tarde todos. Gracias, doctores, y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas Nos vemos, gracias. hasta luego, hasta la próxima, nos vemos. Gracias a todos, amigos todos, hasta luego.